fuerza y la esperanza de cambiar. Excelente. Entonces, bueno, yo creo que podemos dar inicio a esta nueva charla. Déjeme, por favor, leer una breve reseña de Silvia. Ella es Silvia Alemán, analista del comportamiento económico y psicoterapeuta, candidato a PhD en Psicología Económica de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Tiene una maestría en Economía en la Escuela de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, maestría en Desarrollo Sostenible de CIDES UNSA, diplomada en Educación Superior de la Escuela Militar Mariscal José Antonio de Sucre, licenciatura en Psicología de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, profesora universitaria de la UPB y UCB, actual profesora del Hayek School, directora ejecutiva del Notoria Institute, Training in Economics and Freedom, psicoterapeuta del Homeschooling Sol. Bueno, entonces, sin más, quiero agradecer a Silvia por cedernos este su tiempo, y que nos cuente un poco sobre un tema que estuvimos charlando hoy día con Alejandro y otros colegas, sobre la economía del comportamiento, el estado del arte y las perspectivas. Adelante, querida Silvia. Muchísimas gracias, Mauricio. Quiero agradecer a la Universidad Católica, especialmente a ti, por permitirme este espacio, y a todos los colegas que están escuchando por la bondad que van a tener de escucharme, de tener ideas novedosas, aunque el tema de economía del comportamiento no es nuevo, pero sigue siendo controversial. No nos acostumbramos a entender algunos planteamientos que podrían llevarnos a nuevas formas de pensar y abordar los problemas. Entonces, reitero, si no es nuevo el tema, todavía nos plantea retos a seguir, sobre todo a los economistas y a los psicólogos. A mí me gustaría que en esta sala también estén psicólogos, pero creo que el tema de la economía no es un abordaje que esté en su carrera, aunque los psicólogos tenemos muchísimo que abordar, que aportar al desarrollo de esta nueva disciplina. Nuevamente, gracias, Mauricio, y a la universidad, que naturalmente es mi universidad. Perfecto. En estos pocos minutos que vamos a conversar, porque más es un conversatorio que una clase misma, entonces vamos a abordar rápidamente temas sobre qué es exactamente la economía del comportamiento, cómo tenemos que entender, cuál es la oferta del mercado de esta propuesta, quién la está demandando, nadie. Hablaremos también cómo se ha posicionado la economía del comportamiento en nuestro medio, qué están haciendo otros países. Vamos a hablar de algo que es polémico, es controversial, pero que tiene un gran soporte académico y científico, como es el NACH, las perspectivas del comportamiento. Vamos a hablar de un sesgo que probablemente tengamos, no solamente los alumnos, también los profesores, sobre las formas de cambiar nuestra forma de abordar nuevos esquemas y nuevos paradigmas económicos, nuevas formas de pensar la vida en realidad, ¿no? Y bueno, vamos a finalizar con un breve recorrido en que está exactamente la economía del comportamiento y qué tenemos que hacer. Bueno, hasta ahí. Espero que se cumplan los 40 minutos, suelo extenderme, pero tú me avisa la hora, por favor, Mauricio. Bueno, entonces acá vemos algunos comportamientos de la vida económica: un matrimonio, una compra, una especulación, una suposición de posibles inflaciones, más en nuestros tiempos, en estos días, en nuestro país. Y todos los seres humanos definitivamente tomamos decisiones. En realidad todo el día, todos los días estamos haciendo evaluaciones mentales sobre cualquier transacción que tenemos en la vida, pero lo hacemos de una manera, digamos, inconsciente, aunque la información que nos está llevando a tomar esas decisiones que hacemos todos los días esté muy guardada, muy conectada en una parte del cerebro, ¿no? Entonces, frente a esto, por ejemplo, alguna vez nos hemos puesto a pensar
por qué nos casamos, con quiénes nos casamos, realmente esa pareja que elegimos es la pareja de nuestra vida, de nuestros sueños. Hay un costo económico detrás de esa decisión de nuestra pareja. Seguramente algunos argumentos filosóficos estarían en contra de que estemos abordando estos temas, ¿por qué no? Y otros estarían pensando que no es correcto hacerlo. Sin embargo, los psicólogos sabemos, y me imagino que los estudios del comportamiento también, que lo hemos pensado, ¿no? Si esta pareja nos va a causar incrementar nuestras riquezas, si esta pareja que tenemos nos va a llevar por el sendero de la pobreza, si esta pareja que tenemos tiene fortunas, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con muchas otras valoraciones y evaluaciones que hacemos todos los días. A veces compramos porque sí, pero realmente tenemos hambre, necesitamos ese alimento y probablemente no estamos evaluando que ese alimento está sustituyendo una angustia. Entonces, detrás de todas estas transacciones y evaluaciones mentales que hacemos todos los días, ¿qué está? ¿Está la racionalidad? Los economistas dirían probablemente sí, por supuesto, ahí para cada acto económico, para cada transacción económica hay un nivel de racionalidad. Estamos detrás de cada acto, detrás de cada transacción en la vida cotidiana, estamos maximizando los beneficios. Necesitamos sacar la mayor optimización de la utilidad de lo que hacemos. Los economistas tradicionales o neoclásicos, como se dice, probablemente, por supuesto, sabemos lo que hacemos, tenemos la información, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a hacer? Pero justamente un colega, un premio Nobel, como fue Herbert Simon, dijo, absolutamente de ninguna manera, ¿no? Entonces, él decía que es imposible que los seres humanos, ¿no?, tengan la capacidad de actuar racionalmente. Es más, Simon decía que la gente no está acostumbrada a pensar rigurosamente, ¿no? Y que se contenta con el juicio primero, ¿no? Con el primero que le saque de la angustia. Por lo tanto, tomar decisiones bajo situaciones de beneficio y de maximización, esto es imposible, ¿no? Y a partir de eso, este brillante genio, a mí me encanta, Simon comienza a hacer simulaciones con base a propuestas de lenguaje, de pensamientos, y utiliza mucho el tema de la heurística también, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una primera constatación de un gran economista. Pero persisten los pensamientos y las propuestas de los economistas clásicos o tradicionales, y desde ellos la teoría de la decisión siempre va a estar, reitero, basada en que los seres humanos toman decisiones pensando en el bien y su maximización y su gran utilidad, ¿no? Ellos no creen que un ser humano pudiese tener errores, ¿no? Estar al margen de los errores, y con lo cual les es fácil sacar costos y beneficios, inclusive proyecciones de esos costos y beneficios, tomando información de hoy para mañana, sin pensar que mañana ya cambió, ya no hay, mañana todavía no tenemos la información de lo que va a suceder hoy. Pero es habitual que los modelos económicos, los modelos psicométricos estén planteando ya proyecciones para el día de mañana, ¿no? Entonces, el ámbito de la predicción de los eventos es como natural. Y es natural también formalizar las actuaciones en términos de matemáticas, en esquemas formales, ¿no? Ver los comportamientos humanos en ese gran marco y gran teoría de lo que es la formalización matemática. Pero aparece nuevamente un premio Nobel que seguramente lo conocen muchos, y es el señor Daniel Kahneman. Él es israelí, es un psicólogo israelí estadounidense que junto con Tversky, ¿no es cierto?, comienzan a estudiar lo que es la incertidumbre, lo que es la heurística, y ellos, naturalmente, su base de estudio es la racionalidad. Los seres humanos son racionales, y dicen absolutamente no son racionales, no pueden maximizar beneficios, esto es imposible. Ellos tienen grandes estudios sobre la conformación del cerebro,
de los frontales, prefrontales, y a partir de sus estudios ven que la capacidad cognitiva de los seres humanos no permite, es limitada, y además suele ser muy irracional. Kahneman también tiene un gran libro que muchos hemos debido estudiar ya, Pensar lento, pensar rápido, ¿no? Y habitualmente las personas en estos dos esferas de pensamiento que tienen, pensar lento, pensar rápido, siempre tienden a actuar rápido, por salir de la angustia. Pensar lento es menos, son menos las posibilidades que tenemos, pero también actúan como soportes racionales en algún momento que se necesita acudir a una decisión dada. Pero habitualmente la gente actúa de manera impulsiva y pudiésemos tomar miles de ejemplos sobre eso, ¿no? Ahora, desde la psicología, en esto también hay que ver que la psicología, al igual que la economía, tiene muchos enfoques contrapuestos también. Hay enfoques psicológicos, ecológicos, que parten de orígenes positivistas, constructivistas, y piensan que el cerebro es como una tabla rasa y que a partir de eso se puede construir todo, que el niño, que el ser humano, perdón, comienza a ser humano cuando nace. Entonces hay una negación a las características hereditarias, a las características genéticas con las que nacemos los seres humanos, y con lo cual también hay una negación a los enfoques neurocientíficos, ¿no? Entonces, la psicología también tiene sus propias batallas en el marco de los enfoques. Pero sí hay acuerdo, digamos, que los seres humanos tienen sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? ¿Cómo entender esto? El sesgo no es más que un error de la mente. Y que además tiene un porcentaje alto, el 80%. Y eso nos podemos dar cuenta en un solo día. Si de la mañana hemos pensado salir a algún lado, hacer alguna actividad, alguna transacción, en el transcurso del día hemos debido cambiar por lo menos unas 4 veces si realmente queremos hacer tal cosa, ¿no? Entonces, porque comenzamos a poner otros antajos mentales a la primera decisión que hemos tomado de salir o de hacer una transacción, y nos vamos acordando de otros eventos, con lo cual nos vamos siempre complejizando en el propio marco de nuestras decisiones personales, y ahí vamos equivocándonos. La mente, además, siempre está en un proceso adaptativo antes de tomar una decisión. Otro de los temas interesantes de estos análisis, donde hay correspondencia entre muchas escuelas, es la heurística, ¿no? ¿Qué es la heurística? Eso es un método de pensamiento divergente lateral, pero que es absolutamente auspicioso en momentos muy difíciles. La gente, si tuviésemos un listado de los problemas que tiene la gente, de las situaciones terribles con las que ha salido, habitualmente, más que actúa un sesgo en él, actúa un mecanismo heurístico para defenderse, como un mecanismo intencional de la conducta para salvar algunos hechos que pueden ser muy perjudiciales, ¿no? Y por eso es que la heurística tiene también un sustento conceptual muy fuerte de lo que es racional, ¿no? Los seres humanos en las peores circunstancias podemos tomar una decisión que nunca la hubiéramos pensado. Y hay, entre comillas, una nota sobre lo racional que puede ser el comportamiento heurístico en determinados momentos, ¿no? Se activan un montón de redes neuronales y por lo mismo que decías antes, hace rato, nuestro comportamiento está siendo todo el tiempo adaptándose a condiciones del entorno, a condiciones de nuestras propias evocaciones internas, la memoria, por ejemplo, ¿no? El otro campo de los psicólogos que estamos de acuerdo en cómo entender la economía del comportamiento son las teorías prospectivas. Yo ahí tengo la mayor parte de los psicólogos, por supuesto, están de acuerdo que esa es una teoría que analiza y entiende y plantea por qué los seres humanos no toman decisiones racionales. Sin embargo, mi punto de discrepancia con ellos, como es prospectiva, entonces volvemos a tomar una información para mañana de un hecho de hoy, ¿no? Entonces, ese es un problema que yo he ido viendo en Kahneman, por ejemplo. He estudiado mucho a Kahneman, los fundamentos que él aborda para entender los comportamientos
racionales y irracionales son absolutamente robustos hasta que plantea la teoría prospectiva. De alguna manera vuelve a caer en el error de plantear y utilizar mecanismos con los cuales él ha partido criticando, ¿no? Entonces, obviamente yo soy una profesora muy sencilla, solamente estudiando. Entonces, ¿quién sería yo para decirle a Daniel Kahneman se está equivocando? Y peor todavía, pensar que plantear eso a los alumnos hace que los alumnos y a la profesora estén bien locas. Si él es un premio Nobel, ¿cómo le va a decir? Pero si nosotros estudiáramos rigurosamente, veríamos que los propios economistas nobeles vuelven a caer, no sé si intencionalmente, o tal vez por estar en el mercado, o tal vez porque no es interés de todos, ¿no es cierto? O tal vez porque no va a haber una profesora que le siga la huella hasta encontrar que se había equivocado. Entonces ahí es una cosa que yo observo, ¿no? Ahora, los psicólogos, decía hace rato, tenemos muchísimos enfoques. Yo adscribo mucho al enfoque neurocientífico y, por supuesto, a toda la teoría cognitiva. Y a partir de eso yo entiendo los comportamientos, sobre todo en las decisiones humanas, a ver cómo está organizada nuestras redes neuronales en un mecanismo que tenemos todos, la mente, y esa mente está guardada en un cerebro. El cerebro, ¿no es cierto?, es la caja de resonancia donde ocurren un montón de asociaciones neuronales antes de emitir una conducta. En este momento yo estoy hablando, estoy pensando, estoy asociando, estoy moviendo mis manos, les estoy saludando, y ustedes también están atendiendo y seguramente muchos están pensando que está detrás de mí, que la profesora y está hablando lo mismo o qué cosas estará diciendo. Lo concreto es que tanto ustedes como yo estamos activando miles y miles, ¿no?, de redes y de cognitos para asociar una sola idea. Y yo estoy haciendo en este momento, estoy planteando muchas ideas y al mismo tiempo estoy haciendo muchos actos motores. Me puedo reír, llorar, todo eso para llegar a tan simple comportamiento, ¿no es cierto? Se están activando miles y miles de cognitos en grandes procesos modulares que tiene la mente, ¿no? Entonces es mucho más complejo, pero yo adscribo a este enfoque y desde aquí puedo entender cómo la economía del comportamiento en esa compleja red se puede equivocar, por supuesto, ¿no? Bueno, pero la mente humana desde hace miles de años, desde el tiempo del Pleistoceno, venimos adaptándonos, todos los días venimos adaptándonos y cada hora vamos tomando decisiones. Muchos profesores tal vez hoy ¿por qué vamos a ir hoy a hablar a la profesora? Otros sí iremos a oír a la profesora. Entonces han tomado decisiones con base en ¿qué? En adaptaciones. Y esas adaptaciones han venido, ¿no es cierto?, o provienen de emisores de la memoria. Algo les ha asociado a mí, a la gente que me está escuchando, y algo les ha asociado también a la gente que al leer esta oferta de charla tal vez no le interesa, porque no le interesa saber en qué está la economía del comportamiento. Pero en esto quiero plantear que esos procesos adaptativos provienen de fuentes emisoras de la memoria, ¿no? Entonces, como estamos adaptándonos todo el tiempo, y como decía hace rato, estamos cometiendo muchos errores, por esa misma sencilla razón es que la gente está enfrentando siempre errores, nos estamos equivocando, tenemos limitaciones cognitivas, ¿no? Por lo tanto, todas las decisiones que tomamos obedecen, no pues a criterios racionales, ¿no? Nuestra mente siempre está en permanente movimiento, hay alteraciones, muchas veces tenemos distorsiones en la percepción, ¿no? Solamente si hiciéramos un experimento, entre comillas, entre los presentes acá, 10 personas o 12, veríamos que la percepción que tenemos cada uno de nosotros en torno a la pandemia cambia. Los conceptos que tenemos sobre la pandemia cambian. Los conceptos que pudiésemos poner en la mesa del debate sobre el uso de barbijo o no, cambian. Entonces, si es así, entonces hay miles y miles de formas de entender una percepción. Y sin embargo, la percepción como concepto de la psicología es un mecanismo intencional que nos permita actuar, razonar y emitir un comportamiento, ¿no? Bueno, dichos todos estos
sustentos teóricos de lo que es la economía y de lo que es la psicología, entonces hay como un acuerdo en los académicos que trabajan en economía del comportamiento y que la economía tradicional probablemente probablemente no tenga las respuestas a cómo la psicología ha comenzado a intervenir, ¿no es cierto?, en el análisis del comportamiento económico. Y si es así, sí, de hecho es así, ahora podemos ver que con base en toda esa comprensión de lo que les he planteado, la oferta sobre los sesgos, que son las equivocaciones del cerebro, reitero, se ha expandido en el mercado, ¿no? Hay como 37 validados sesgos. Cuando digo validados es que detrás de un sesgo, de cada error de la mente, hay una teoría psicológica, hay un compuesto orgánico que sustenta. De los 37, 31 están respaldados, y ahí podemos ver un montón de sesgos de la mente, de confirmación, de correspondencia, en fin, muchísimos, ¿no? Y todo esto han estudiado muchísimas empresas, muchos administradores de empresa, muchos interesados en el comercio, otros en la academia, y a partir de eso hay pues un posicionamiento muy grande en la forma de abordar estos temas y de vender servicios a partir de la economía del comportamiento, ¿no? Ahí yo les muestro, por ejemplo, la empresa Cotec. Es bien interesante analizar la empresa Cotec porque ellos tratan de replicar, imagínense, la arquitectura de las decisiones humanas de los trabajadores de esa empresa en distintos escenarios para ver cómo se van a comportar en escenarios fiscales, cómo pueden ellos simular escenarios de comportamiento para mejorar la productividad del trabajo, cómo pueden hacer ellos una economía cada vez más intangible a través de procesos de simulación. Lo concreto acá es que estas empresas están muy enfocadas a reproducir el comportamiento del sistema modular que les he hablado hace rato, ¿no? Entonces, acá ya les dejo una primera interrogante. ¿Será posible esto? Pues usted lo puede seguramente responder mejor que yo. ¿Será posible reproducir un comportamiento modular de la mente antes de tomar una decisión? Pero lo dejo. Hay otras empresas que han avanzado muchísimo, como todas las empresas de seguros, BBVA Seguros y Ahorros. Esto con el propósito de enseñar a la gente de tener un seguro, de ahorrar. Hay cosas que sí se pueden hacer efectivamente, ¿no? Todo el tema de core de las finanzas, todo el tema de laboratorios empresariales. Si ustedes abren el internet se van a encontrar con miles de empresas que trabajan en laboratorios empresariales para ver cómo las empresas pueden sacar mejores réditos, ¿no es cierto?, a toda la gama de oferta que tienen para modificar, influir o incidir en las conductas humanas, ¿no? Todo el tema de las decisiones financieras es enorme, ¿no? Todo el mundo está comenzando a abordar estos temas porque obviamente hay una riqueza muy grande en esto, pero también hay que ver, y veremos un poquito más adelante, las consideraciones éticas que pueden haber o no. Acá en nuestro medio yo conozco seguramente hay otras, pero conozco el laboratorio de la toma de decisiones que tiene la Universidad Privada Boliviana, y por supuesto es fantástico. Me imagino que hay otras, pero acá quiero señalar que la academia también ha ido avanzando en ese tipo de indagaciones. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos aportar solo desde la academia o transformar esta teoría en réditos prácticos para la gente, para las empresas, etcétera, ¿no? Las simulaciones aeronáuticas, por otro lado, bueno, naturalmente siempre han estado, pero ahora cada vez más asemejándose a los comportamientos humanos, tomando las bases conceptuales de esto, ¿no? Y acá es una cosa interesante que seguramente todos ustedes han visto Azul, y si no lo han visto, es simplemente para ver cómo a partir de las empresas de aeronáuticas actúa la heurística. Vamos a ver, por ejemplo, 3 comportamientos: un jugador un arquero, un jugador de soccer, ¿no? Y el piloto. Estos 3 individuos
antes de tomar una decisión, una acción, ¿habrá pasado por su mente un modelo econométrico? ¿Habrá pasado por su mente un modelo matemático o tuvo que actuar a la emergencia del momento, lo que les decía hace rato? Y con eso contarles que este señor Sully tuvo la decisión de aterrizar en el río Hudson. ¿Por qué lo ha hecho? Porque a pesar que hay muchos modelos de simulación, él a 3 minutos de haber levantado el vuelo, entonces sufrió, ¿cómo se llaman estas? En los motores, una parvada de gansos, ¿no? Lo cual obstruyó los motores. Entonces, el ayudante de vuelo decía que saquen los manuales, pero el comandante Sully no podía ver ese rato, tenía que tomar la decisión en minutos. Si volvía al aeropuerto de La Guardia, de donde había desprendido el vuelo, entonces naturalmente se iba a chocar con los edificios. Él lo presumía. Entonces, lo aconsejable para él fue aterrizar en el río Hudson. No había otra. Fue una decisión de heurística, de momento, de cómo está enmarcada la situación. No existían, por un minuto no podía pasar los modelos matemáticos en su mente. Y de esa forma, él salvó la vida de como 270 y tantos pasajeros, ¿no? Sin embargo, él estaba sujeto a ser castigado y condenado porque la empresa decía que él más bien había arriesgado a los pasajeros, que según los modelos de simulación, él le daba el tiempo para volver. Pero finalmente él también reportó las grabaciones, mostró inclusive simulaciones con base en pilotos de la vida real, manejando los mismos modelos de simulación, y demostró que era imposible que él hubiese podido volver al aeropuerto, dar la vuelta. Lo único que quedaba era era aterrizar como pudo, ¿no es cierto?, en el río Hudson. Y así hay miles de eventos que podemos comentar. Otro de los temas interesantes es entender a Richard Thaler, ¿no? Yo creo que el Nach, muchos de los colegas hemos debido leer, conocer el gran aporte de este premio Nobel de la economía también, ¿no? El premio Nobel del 2007 es un premio Nobel porque aborda los comportamientos humanos desde la psicología en el análisis económico, ¿no? Y claro, plantea algunas tesis que son ciertas también, en el sentido que hay tareas que nos resultan, unas tareas son más fáciles a unos que a otros, unos cometen más errores que otros, unos son más inteligentes que otros. Los supuestos antes de su teoría sí son fundamentales y son importantes, no hay diferencia. Él también sabe que los sesgos son errores mentales que conllevamos todos los seres humanos, ¿no? Y con base en todo eso dice, bueno, si es así, si la gente se equivoca tanto, si somos tan distintos, entonces hay que ayudarle, entonces hay que darle un empujón para que no se equivoque, hay que hacerle un mundo feliz. Entonces, unos vamos a empujar a aquellos que saben menos, a aquellos que no saben la decisión que tomar, y entonces vamos a hacer un mundo feliz. Y con lo cual también plantea rediseñar un marco nuevo en las decisiones, ¿no? En las decisiones, pero el tema es las decisiones de política pública. Si esto fueran las decisiones individuales en el nivel privado, probablemente la constante de su presupuesto teórico sirvan, y de hecho sirven mucho. Pero si lo llevamos esto a un marco más general, a un rediseño del sector público, por ejemplo, probablemente sea muy peligroso, y aquí sí que hay consideraciones éticas que abordar. Algo de lo que él planteaba también es que los seres humanos no tenemos un nivel de autocontrol. Esto es como bastante discutible, ¿no? Por lo mismo que les estaba hablando hace rato de las heurísticas, ¿no? Pero si partimos que los seres humanos se equivocan tanto, no tienen ningún autocontrol y les vamos a ayudar, ustedes se están poniendo en ciernes si sobre todo ponemos este marco de discusión en las políticas públicas o derechamente las legislamos, estamos poniendo en ciernes las políticas públicas. Estamos dando al Estado, ¿no?, una potestad para que sea desde el Estado donde se comience a regular los comportamientos humanos. Por ejemplo, usted, señor, ¿qué va a hacer con sus pensiones? En vez de comprarse una casa, mejor sería que ponga estos fondos para los pobres. Les estoy dando un ejemplo rápido, ¿no? Y así, con todas las decisiones y con todos los bienes que pudiesen tener los seres humanos. Usted debe hacer esto, debe hacer aquello, y esto es lo peligroso, y esta es la consideración ética
que yo critico también, por supuesto, a este premio Nobel. Otra vez, pero ¿quién es esa señora para criticar? Sí, claro que soy un ser humano que puede entender este presupuesto y lo puedo condenar, porque para mí, si fuese así, ¿no es cierto?, entonces se estarían cercenando las libertades individuales, ¿no? Le estaríamos quitando hasta la identidad y el beneficio, el derecho a decidir por uno mismo. No quisiera nunca que el Estado diga qué es lo que tengo que hacer con mi vida, con mi casa, con mis hijos. Simplemente por el supuesto que yo no tengo ningún autocontrol. Esas consideraciones éticas, bueno, también ustedes las pueden tomar. Después, perdón. ¿En qué están? Aquí, para resumir, hay como 3 posturas, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, la escuela de pensamiento económico, también conocido como los neoclásicos, ¿no? Es lo que justamente se está tratando de vencer desde algunas escuelas y desde la psicología. Aquellos economistas que piensan en el homo económicos, que fundamentan sus supuestos teóricos en la racionalidad, en la maximización, en la optimización de las preferencias para la toma de decisiones. Pero también está la otra escuela, ¿no? La escuela de economía austríaca, ¿no es cierto? Que ellos surgen a partir de toda de la aparición de los marginalistas a la mitad del siglo XIX, ¿no? Y con ellos un representante, naturalmente austríaco, un gran representante del pensamiento de esa escuela de economía, que es como Karl Menger, ¿no es cierto?, que él en sus principios de economía política incorpora la teoría del valor subjetivo y las expectativas en el análisis económico, con lo cual hay una gran ruptura, ¿no es cierto?, entre economistas, entre los que siguen planteando la racionalidad en términos de maximización y por lo tanto modelos, etcétera, y los otros que vamos a entender qué es el valor subjetivo y cómo esto cambia la dinámica de las personas, ¿no? Y aquí, en esa línea de pensamiento también está Mises, que aporta mucho. Ludwig von Mises, otro bienes grande de la Escuela de Economía Austriaca, que él también plantea un sustento que ha de modificar la línea de reflexión de los economistas. Y ese su pensamiento es que los bienes, las mercancías, las riquezas y todo lo demás no son elementos de la naturaleza, sino elementos de la mente, de la conducta humana, ¿no? Con lo cual Mises también dice, si es así, los individuos no van a poder, pues, maximizar los beneficios, no van a poder generar esos procedimientos en su mente, ¿no? Y está la psicología, que en esencia es notablemente subjetiva, ¿no?, a la par que la escuela austríaca. Y entonces aquí hay una convergencia, ¿no es cierto?, de planteamientos no iguales, parecidos. La subjetividad incorporada en la escuela austríaca y la subjetividad de cómo vamos a entender en la psicología. Y aquí quisiera hacer un breve punteo. ¿Es lo mismo la economía y la psicología desde la subjetividad? No. No. ¿Por qué? Porque la psicología, aún siendo y representando la economía austríaca, ¿no es cierto?, al final lo que le interesa es el dato, lo concreto, lo que pasó. En tanto que a la psicología le ha de interesar todo ese proceso subjetivo que estoy planteando, cómo se ha producido, en este caso, la toma de decisiones, qué factores han entrado, la memoria, las tradiciones, el sesgo, el error, la motivación. El proceso analiza la psicología, el resultado ha de analizar la economía, ¿no? Y obviamente yo adscribo al enfoque, ya les he dicho, el enfoque cognitivo con profunda fuente neurocientífica, que me cuesta mucho, pero si nos metemos a algo, pues tenemos que estar ahí, ¿no?, estudiando. Entonces, la psicología, si es desde el enfoque cognitivo y más del neurocientífico, vamos a entender que la psicología ha de analizar todos los procesos de la formación psíquica, las valoraciones, las evaluaciones, los significados, los significantes de las estructuras psíquicas, ¿no? Y obviamente va a concluir que el costo-beneficio, como se plantea tradicionalmente, no es esa mera suma aritmética, matemática, no es ese modelo económico. El costo-beneficio es una gran modularidad psicológica, subjetiva, llena de planteamientos y de relaciones cognitivas, ¿no?
Ahora ya voy cerrando, ¿no? Entonces, si tenemos ese bagaje nosotros, ¿qué deberíamos hacer los estudiantes? ¿Qué deberíamos hacer los profesores? Y acá es con seguridad que profesores y alumnos, inclusive más los profesores, tenemos un sesgo o inclusive dos, cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos un anclaje. ¿Qué es el anclaje? Pues un sesgo cognitivo también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque actuamos en el sesgo de anclaje con la primera información que nos han dado. Bueno, la mayor parte de los economistas hemos sido formados con las teorías neoclásicas, racionalistas, maximizadoras, y ahora cambiar, no, mejor me quedo con esto. Tenemos un sesgo de anclaje. O los otros, si podría cambiar, tal vez Mises tiene razón, habría que ver. Ah, no, pero voy a perder mi cátedra, ¿no? O no me van a entender los alumnos, o voy a tener una discusión fatal con mis colegas, y es la aversión a la pérdida y al riesgo, ¿no? Nadie, en la vida cotidiana, nadie se anima a perder lo que tiene, ¿no? Entonces, este también es un atajo, ¿no? Que usa el cerebro como una respuesta automática a determinadas situaciones, ¿no? La gente no quiere perder, ¿no es cierto? Ante una pérdida segura, vamos a arriesgar más y más para no perder más, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, estos anclajes, estos sesgos que estoy hablando, tanto del anclaje como del sesgo de la aversión y a la pérdida, ¿es solo para empresas? Por supuesto que no. Esto funciona para para los profesores, como estoy planteando en este momento, pero inclusive para la vida cotidiana, ¿no? Me quiero divorciar porque esta mujer o este hombre me maltrata, etc. No, pero más vale lo conocido que por lo conocer. Entonces, todo el momento de nuestra vida estamos frente a riesgos, ¿no? Si es así, ahora tenemos una categoría conceptual, económica, a su vez psicológica, profundamente psicológica, con la que estamos conviviendo, la incertidumbre. Nadie tiene definido lo que va a ser mañana, probablemente tiene planificado, inclusive puede estar definido, pero no sabemos si va a suceder. ¿Alguien de ustedes el año 2000, en enero del 2019, del 2020, sabía que iba a venir la epidemia? Había rumores, ¿no? Pero nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, y sin embargo, ahora estamos llenos de incertidumbres, ¿no? Nadie sabe si mañana usted va a almorzar o va a ver su novela o va a leer. Lo puede haber planificado, lo puede haber previsto, pero no sabemos si va a llegar mañana. ¿Qué tal si esta noche, hoy toca una madera, hay un terremoto o algún fenómeno raro? No se sabe. Entonces, vivimos en incertidumbre siempre. Sin embargo, esto no nos debería llenar de tristeza o de pesadumbre, y mucho menos de generar unas propuestas de planificar para mañana, porque si planificamos todo ya listo, pues deberíamos sentarnos, esperar y que se den los hechos para que pensar, ya nada, ¿no? Pero por otro lado tampoco podemos vivir, bueno, lo que sea, ya se verá, no. Lo que pasa es que en situaciones de incertidumbre, la mente ya está establecida. La mente siempre es un mecanismo de evaluación, de procesos preadaptativos. Y eso no ahora, ni siquiera con sus padres o sus abuelos. Esto desde hace millones de años. Les decía hace rato que la mente sufre procesos adaptativos en generaciones, en constelaciones, en grupos familiares, en individuos, en toda la herencia genética, ¿no? Con lo cual tenemos mecanismos ya preadaptados en nuestra mente. Frente a un evento, vamos a tener la respuesta. Y lo concreto es ahora. Hace un año nadie sabía terror, miedo a lo que fue la pandemia. A un año de la pandemia sabemos cómo responder. Hemos tenido un catálogo, sí, hemos tenido información, pero más ha funcionado la información entre individuos y los mecanismos preadaptativos que nos han llevado a entender y manejar esta crisis, ¿no? Entonces también tenemos ese supuesto que parte de los economistas austríacos para entender la realidad y por supuesto para entender cómo pudiese ser la toma de decisiones. Acá tengo a alguien que yo admiro muchísimo, quiero muchísimo, que es, bueno, también ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Otro Nobel de Economía, a Friedrich Hayek, ¿no? Aparte de que él ha escrito El orden espontáneo, que
que me parece la cosa más maravillosa de las que he podido leer, el sistema de precios. Por eso mismo me he metido a trabajar en el tema del sistema de precios, como una correspondencia, mejor dicho, si a la par funcionan los sistemas neuronales, qué mecanismos se activan en la mente humana para que la gente, a su vez, tome una decisión sobre la compra de algo o la decisión de algo. Nadie puede vivir sin precios. Usted no puede entrar a cualquier hotel, a cualquier tienda, véndame. Usted tiene que saber los precios, ¿no? Entonces, los precios son los referentes mayores que hacen que la vida de la gente sea óptima o no. Si usted quiere un auto y no lo va a comprar, pero antes ha tenido que saber el precio. Nadie puede vivir sin los precios. Pero para saber eso, ¿qué ha operado? Ha operado, obviamente, un montón de asociaciones cognitivas en distintos niveles modulares de la mente, ¿no? Entonces, bueno, me metí a hacer una investigación. Ojalá algún día tenga la oportunidad de presentar a ustedes esa investigación. Sí, la he presentado el año pasado en Viena, y a partir de eso he recibido un montón de estímulos para seguir adelante, y a partir de eso también es que puedo participar en la escuela Hayek, ¿no? Bueno, pero lo que les quiero decir en realidad es que hay una obra que está como olvidada, es el orden sensorial, que escribió este gran y brillante economista, ¿no es cierto? Pero lo que él ha hecho es adelantarse a las propuestas que ahora están estableciendo grandes neurocientíficos, cómo actúa la mente en estos procesos preadaptativos. Con Hayek se adelanta a entender cómo la memoria juega un rol preponderante en la percepción del entorno, y cómo ese entorno a su vez va a pasar por otros mecanismos mentales antes de emitir una conducta humana. Entonces, tenemos los interesados en el comportamiento económico, tendríamos que leer esas propuestas que ya mire cuando nos ha planteado Hayek, ¿no es cierto? Él es un economista, pero antes ha estudiado psicología, y con lo cual también ha fundamentado muchas de sus propuestas, que en este momento están escritas en el marco de las ciencias económicas, ¿no? Cerrando, señores, entonces ahora nosotros sabemos que por lo menos está en ciernes toda esta estructura conceptual y argumental de la economía tradicional o neoclásica, ¿no? Sabemos que el comportamiento económico tiene muy distintos patrones de afrontamiento de la realidad, percibimos todos distintos. Esos comportamientos no son ni mecánicos ni abstractos, necesitan actuar. Necesitan información para actuar, pero esa información no es en la versión que se plantea a partir de la economía clásica, sino es en la versión de lo que entendemos cómo funciona nuestra mente. Y aquí hay muchas propuestas, investigaciones en realidad de científicos como Fuster, que dice que esa información se está elaborando en los prefrontales, ¿no? Y que lo que les decía hace rato, que el individuo ha de actuar en medio de la incertidumbre, pero ha de actuar buscando las elecciones que ya tiene en su mente. Por eso se llaman procesos preadaptativos. Inclusive Foster se adelanta a decir que todos ya tenemos una memoria del futuro, que no nos preocupemos de alguna manera, porque frente a algún evento vamos a actuar, ¿no? Entonces es muy interesante leer cómo el comportamiento económico, a partir de la neuroeconomía y a partir de estos científicos, tenemos razones ya por lo menos aproximando. Nunca está nada dado, ¿no? Pero por lo menos hay aproximaciones para eso. Bueno, señores, si nosotros, los que trabajamos en los temas económicos, y nos interesa la psicología, y ver cómo la incorporación de la psicología en la economía puede llevar a a la comprensión de distintos eventos, pudiésemos cambiar sustancialmente la apuesta que tenemos en la ciencia, ¿no? Si solamente introdujésemos las expectativas en el análisis económico, eso nos llevaría a conectar entonces cómo se traducen los costos y beneficios, cómo entender el empleo, cómo entender las preferencias temporales de la gente, que pueden traducirse en ahorro, en consumo. ¿Qué genera el intercambio y la demanda? ¿Cómo es? ¿A partir de qué tipo de expectativas? ¿Por qué la gente compra? ¿Qué es el consumo? ¿Qué actitudes tenemos nosotros en este momento entre los impuestos? Y ahorita seguramente estamos muy asustados con los impuestos a los ricos, porque va a haber, al decir, estoy en este momento asociando algo, ¿no es cierto?, al decir de los Natch, de Thaler,
van a haber decisiones de usted es el rico, usted es el pobre, usted pone, usted no pone. Es terrible lo que estamos pasando. ¿No sería un momento oportuno para que los economistas jóvenes o los economistas con mayor tradición se pongan a pensar esto desde la psicología económica? ¿Qué valor tiene, por otro lado, para las personas el dinero? ¿Qué enseñamos a los niños? Cómo la comprensión y su relación afectiva con el dinero. Ese es un tema absolutamente económico, pero también psicológico. Bueno, las preferencias sociales, el consumidor, el tema del neuromarketing, pero yo veo muchas ofertas que ya no tienen ni ciencia, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, señores, solamente estoy planteando acá un cúmulo de supuestos, un cúmulo de propuestas para avanzar en estos temas. Sobre todo los profesores, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos toca hacer? Es enseñar a pensar. Y partamos pensando nosotros, nuestra capacidad de cambio. Señores, apreciado Mauricio, el problema y colegas está planteado. Gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente participación. Gracias. Antes de ceder la palabra, bueno, yo hablamos con Silvia hace 2 meses atrás porque yo estoy muy interesado en introducir todo este bagaje teórico, pero, y este es el comentario, y quisiera más bien tu opinión, así como una consultoría breve, porque ya tenemos planeada otra más grande que hemos charlado, ¿no? Yo creo que la ciencia económica está dando un giro, está cambiando, no va a ser lo mismo los próximos 30, 40 años con todo este bagaje de lo que fue hace 20, 30 años. Por tanto, para subirse a este tren, creo yo, y ahí quiero tu opinión, Silvia, no basta con crear una materia que se llame economía conductual, porque no tiene sentido. Yo creo que lo que corresponde es introducir este bagaje teórico en todas las materias o el pensum de economía. Es decir, macroeconomía abierta. Hay papers hoy en día que dicen que el modelaje debe ser distinto. Por ejemplo, la teoría de las expectativas racionales de Lucas ya no tiene validez, y lo que tiene validez son las expectativas adaptativas con modelos autorregresivos, por decirte cualquier cosa. Entonces, yo tengo la idea de que para meternos a este tren es necesario revisar el pensum, pero no introduciendo nuevas materias, sino reformulando cada una de ellas a la luz de este nuevo bagaje teórico. No sé qué opinas. No, tengo 2 consideraciones ahí, ¿no? Primero que si nosotros no nos ponemos al alcance de lo que está pasando en el mundo con estas propuestas, no solamente vamos a hacer un ámbito académico rezagado, no solamente en economía, en las otras ciencias también, la psicología, ¿no? Entonces, acá hay una conexión grande entre la psicología y la economía. Entonces, ambas ciencias tendrían que estar más vinculadas en la vida real en nuestros ámbitos académicos nacionales. Si no nos ponemos al tanto de lo que está en este momento, por decirle, la demanda de lo que espera la gente de la ciencia, pues nos vamos a quedar rezagados. Adiós los discursos de la universidad al día, la universidad de aporte, no. Entonces, hay que hacerlo. En segundo lugar, hay que ver los enfoques con los que planteamos, ¿no? Y ahí es lo que vuelvo a hablar de los anclajes y las aversiones al riesgo a perder. Pero hay que hacerlo. Si hay la disposición de avanzar realmente en el ámbito académico, en el ámbito de las propuestas, en el ámbito de la innovación, y ser disruptivos en esto para llegar a mejores comprensiones de lo que nos está pidiendo el mundo, hay que hacerlo. Y naturalmente, ¿para qué serviría una cátedra? Una cátedra sí sirve, ¿no? Como ahora esta es una charla, si nosotros pusiéramos todo esto en una cátedra, sí serviría, por lo menos pudiésemos tener más elementos, más personas, mejor dicho, con pensamiento más crítico sobre esto, pero sería insuficiente. Hay que generar un marco conceptual donde se discuta la epistemología de esto y los avances metodológicos que hay para estar pues a la par
y realmente pensar que sí, estamos generando prosperidad en los países. Si no, la academia es una muy linda universidad con muy brillantes economistas, sin duda, pero ya está, ¿no? ¿Y dónde vemos la prosperidad? ¿Dónde vemos el real avance e incremento de la riqueza en los países? Eso, es una apuesta epistemológica, realmente. Cedo la palabra, ¿hay alguien que quiere consultar, aportar, opinar? Un tema tan interesante. Alejandro, por favor. Alejandro, adelante. Después Leonardo. Ok. Bien, yo me sumo a la felicitación de Mauricio. Creo que la presentación de Silvia ha sido excelente, muy motivante. Personalmente soy una persona que cree que la economía está muy vinculada a la psicología. He hecho el esfuerzo de estudiar un poco psicología. No he tenido el método adecuado, así que he avanzado mucho, he leído autores de forma desordenada y no he avanzado mucho. Creo que la opción, y eso sería genial, poder, digamos, hacer un diplomado en psicología para economistas, ¿no? O un diplomado de psicología un poco más general, donde todos podamos. Yo estaría dispuesto, por ejemplo, y en algún momento quería hacer un diplomado en psicología. Creo en lo que planteaba Silvia con Mises, que la economía en su libro se llama La acción humana. En lo que no comparto es en el tema de la racionalidad, como ya conversamos con Mauricio. Los hombres somos totalmente racionales, somos optimizadores. Eso no significa que no cometamos errores. Cometemos errores, ¿no? Pero lo que sí hacemos es que aprendemos de nuestros errores. Nos podemos equivocar una vez, nos podemos equivocar una segunda vez, nos podemos equivocar 3 veces, pero no vamos a ser tan tontos como Julio Iglesias, que se tropieza siempre con la misma piedra. No, algún rato aprendemos, ¿no? Y cometer errores no es malo. Todos cometemos errores. Y eso no significa que no seamos racionales. Voy a tomar un pequeño ejemplo anecdótico personal. Yo soy un compulsivo comprador de libros, ¿ya? Y una oportunidad estaba ahí en el aeropuerto de Lima, no sé de dónde estaba viniendo, y me dejaron en el aeropuerto de Lima varias horas. Y la mala suerte es que había una librería, entonces entré a la librería, como no queda otra. Y me compré un libro. Y dije, este libro sí me voy a comprar. Estaba un poco caro, no importa, me voy a comprar un libro antiguo, clásico, ¿no? Ahora sí lo voy a leer, a aprovechar, ¿cierto? Era el libro, tal vez ustedes lo conocen, La conspiración de Acuario. Cosa dura. Así que me subí al avión, me fui feliz con mi libro, ¿no? Agarrando mi libro, qué lindo libro. Nunca lo leí. El libro está puesto ahí ya no sé dónde estará, porque han tenido libros nuevos, pues nunca leí, la tapa leí, la contratapa leí, nada más, ¿no es cierto? Entonces, uno se pregunta, ¿yo he actuado de forma irracional? Si con ese dinero yo podía comprar unos ricos chocolates y llevar a mi casa, o con ese dinero yo podía comerme una rica cena o comprarme una polera o lo que sea, y me he comprado un libro que nunca lo he leído. ¿He actuado irracionalmente? No, no he actuado irracionalmente. He sido racional y optimizador en ese momento, bajo las circunstancias que tenía. Probablemente estaba preocupado, quería ocupar mi mente en otra cosa. Probablemente estaba solo. Y muchas cosas han hecho que cuando compré el libro yo sentí una gran satisfacción. Mi utilidad, mi función de utilidad subió altísimo. O sea, actué racionalmente. Entonces,
siempre actuamos racionalmente. Siempre. Les doy otro ejemplo. Una vez me compré un auto, un Jeep, un Wrangler, ¿ya? Y colega de trabajo me dice, pero ¿cómo te vas a comprar un Wrangler? Estás loco, tan caro, uno. Dos, con ese motor vas a gastar un montón de gasolina, vos que no te gusta viajar. ¿Para qué te va a servir ese auto? ¿No? Entonces, es que es el gusto de tenerlo. Ese es subjetivo. Sé que no voy a salir del alto, ¿no? Y va a servir para la católica, voy a gastar un montón de gasolina. Pero en ese momento fue el gusto de tenerlo. Y eso maximizó mi utilidad. No es un comportamiento irracional. Siempre el comportamiento es racional y optimizador. Entonces, en eso es lo que discrepo un poco de la posición de Silvia, pero reitero, es un tema tremendamente apasionante que deberíamos seguir conversando sobre eso. Gracias. Gracias, Alejandro. Silvia, quisiera dar la palabra a dos personas más, primero Leonardo y después Marcelo, y de ahí tu reacción, por favor. Sí, me voy a anotar. Buenas noches, muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciada Alemán. Muy buena la exposición. Ha sido un recordatorio un poco de lo que habíamos tenido en las clases hace 2 años ya en neuroeconomía. Y bueno, justamente yo quería hacerle una pregunta más respecto a la metodología, porque le comento que con la Sociedad Científica de Psicología estamos proyectando justamente alguna investigación que tenga que ver con la economía conductual, pero nos estamos preguntando harto sobre el tema de la metodología, o sea, cuál sería la metodología más apropiada, o si usted sabe, o sea, de algunos estudios, papers en los que se propongan metodologías para hacer esta aproximación por todo lo que nos ha estado explicando, ¿no? Que del tema de la racionalidad, y que justamente es lo que queremos ver, ¿no? Tal vez los hallazgos que tengamos se los podemos compartir al doctor Mercado para que los vaya viendo. Pero esa es la pregunta más que todo relacionada con la metodología. Si es que usted podría tal vez recomendarnos alguna, obviamente algo para empezar, ¿no? Tampoco pretendemos descubrir la pólvora, pero sí algo para empezar al respecto de la metodología, ¿no? Más que todo eso, y nada, muchas gracias otra vez por la presentación. Me parece muy bueno esta intención que se tiene en la carrera de expandir un poco el horizonte en el que nosotros estamos aprendiendo la ciencia. Gracias. Gracias, Leonardo. Cedo la palabra a Marcelo y después Silvia, por favor. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Adelante. Bueno, con respecto a la posición del licenciado Alejandro Mercado, yo discrepo un tanto con respecto a que tomamos decisiones racionales. Y bueno, principalmente me baso en el tema de el sesgo del presente. Como bien se lleva este tema analizado en teoría de juegos, el agente racional toma las decisiones analizando las utilidades que se le va a presentar, o sea, que percibe acorde a las actividades que se tiene que realizar a lo largo del tiempo. En cambio, y bueno, aparte tenemos otros dos agentes, que es el agente ingenuo y el agente sofisticado. Y esto me parece que se relaciona con el tema de la procrastinación. En este caso, el agente racional va a tomar las decisiones con respecto a las tareas, las va a realizar lo más antes posible. En cambio, el agente ingenuo va a postergar estas tareas hasta el final, o sea, el tiempo de entrega, ¿no? Y el agente sofisticado va a medir su tiempo y, bueno, verá el momento adecuado en el cual tenga que realizar las tareas. Y, bueno, el ser humano, el agente económico, mucho más realista, se comporta de una de estas dos formas. De hecho, estoy tomando un curso del BIT que aplica la economía del comportamiento para el desarrollo de mejores políticas públicas, ¿no? Entonces, aplican estos conceptos y, bueno,
desarrollan políticas en las cuales una persona se pueda comprometer y mejorar su vida con respecto a las finanzas y otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí somos agentes irracionales porque tomamos estas decisiones, ¿no? Esta percepción de tener un objeto ahora mismo, de comprarlo, de postergar cosas que no nos generan utilidades, es parte de nosotros. Muchas gracias, Marcelo. Silvia, adelante, por favor. Bueno, respondiendo a Alejandro, es natural que Alejandro defienda un comportamiento racional en la materia de decisiones económicas. Esa es su formación, también su experiencia y probablemente la vitalidad de sus pensamientos, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo que uno toma las decisiones que toma con la información que tiene ese momento. El tema es que ¿de dónde proviene esa información? Eso habría que analizar. Alejandro se refiere bastante, por lo menos estoy asumiendo que lo hace, con la información del entorno, con lo que le ofrecieron ese momento. Y ese momento probablemente comprar un libro reducía su nivel de estrés o de angustia, o probablemente proyectaba, ¿no es cierto?, un sentido de asunción de otros conocimientos, motivaciones, etc. Como hubiese sido la decisión apreciada Alejandro, esa decisión esencialmente ha sido una decisión psicológica. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, tú estabas, el momento de la compra del libro, supliendo una necesidad, estabas comprando algo que te haga sentir bien, ¿no? Pero pudiste haber comprado un helado o cenado también y te pudiste haber equivocado. De hecho, te has equivocado, ¿no? Porque no has vuelto a leer ese libro. Entonces ahí está la constatación. Compraste algo con un fin y no sirvió, no sabes ni dónde está el libro. Entonces hay una equivocación, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te hubiese llevado comprar otra cosa o leer ese libro? Hay una equivocación. Si lo ponemos en términos de números, hay una pérdida ahí de valor, ¿no? Si lo ponemos en términos psicológicos, ese momento fue oportuno porque redujo, no sé, un nivel de ansiedad o de algo. En todo caso, está el error y ahí está una compra sin motivo, digamos, ¿no? Y eso es lo que nosotros pretenderíamos hacer en el caso que si hubiese una posibilidad, ¿no es cierto?, de enseñar a los alumnos, de cambiar la forma de pensar la economía, ¿no es cierto?, a reducir los sesgos del error, a reducir los sesgos de ansiedad desde la compra de los bienes y demás. Por otro lado, Alejandro, y eso obviamente para todos, las decisiones que tomamos, más allá que tengan vinculaciones económicas, que tengan resultados económicos, tienen que ver también con las razones ontológicas de los seres humanos, ¿no? Naturalmente no todos somos iguales, unos pensamos que estamos haciendo lo que a nosotros nos parece correcto, pero eso no nos lleva a expandir la idea que así deberíamos ser todos. Yo he acabado de mostrar que distintos pensadores de la misma ciencia económica y psicológica han visto, bueno, pues que nos equivocamos. Podemos pensar que somos optimizadores, pero lo concreto es el resultado, y el resultado en este momento es que no ha leído el libro, ¿no? Entonces ahí está la razón ontológica y el error. Pero es que esté bien, ¿no? O sea, equivocarse está bien. Y también comparto mucho que de equivocarse uno aprende, obvio, aprende. Pero esos aprendizajes, reaprendizajes tienen un costo, ¿no? La intención de la angustia y el costo económico, un costo hundido también, ¿no? Por otro lado, bueno, colega Siles, ¿no? Me pregunto. Leonardo, sobre la propuesta metodológica. Sí, sobre la propuesta, sí. No, qué alegría, Leonardo. Vuelvo a agradecer a la Universidad Católica, especialmente al Departamento de Economía, porque he tenido la oportunidad de desarrollar con Leonardo y otros colegas que están acá probablemente el tema de neuroeconomía, y ha sido
muy enriquecedor para ellos y para mí, y ha sido una apertura también en la universidad para que los chicos, de hecho me llamó hace poco un estudiante para ver en la misma inquietud que plantea Leonardo, qué hacer en el esquema metodológico, cómo trabajar estos temas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver primero que para cualquier método, técnica e instrumento tenemos que tener las categorías muy claras, las categorías conceptuales, los marcos teóricos y definitorios muy claros, porque si no, no tenía ningún sentido cualquier instrumento metodológico. Con lo cual, si nosotros vamos a entender que el ser humano es posible experimentarlo todo el tiempo y a partir de esos experimentos generar un laboratorio de experimentos para proyectar los comportamientos económicos, podría ayudar, ¿no? Pero también nosotros tenemos la obligación académica y científica de generar laboratorios que tengan que ver con hipótesis, con el trabajo de falsear hipótesis, de deducir hechos que están en el medio, ¿no? Si nosotros tenemos esa capacidad, posiblemente podamos inclusive hasta construir instrumentos psicométricos, pero siempre en la eventualidad de trabajar con hipótesis falseables, ¿no? Entonces, para eso hay que leer, hay que trabajar, y este es un reto que, como le dije a uno de los colegas suyos hace poco, que deberíamos trabajar. La universidad debería estar pensando, obviamente si está de acuerdo en el marco deductivo del análisis, ¿no es cierto?, de ir viendo qué instrumentos tenemos. Hacer esto, falsear hipótesis, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tema que inclusive es una misma tesis, ¿no? Pero sí dispuesta a trabajar con los colegas, con los estudiantes que estén interesados. De hecho, en el universo de propuestas que tenemos priman los experimentos. Y esos experimentos llevan a grandes cantidades de dinero. Pero ¿qué hacemos los que ponemos en cierres mismo la experimentación con los seres humanos? Nos toca pensar nuevos modelos y nuevos esquemas, ¿no es cierto?, metodológicos para entender mejor el comportamiento humano. Así que vuelvo a plantear, hagamos la apuesta por un laboratorio falseable, ¿no? En la última pregunta, creo que el señor Foronda, creo que era más un comentario, ¿no? Si no estoy equivocada, no sé qué puedo responder al señor Foronda. Está bien, era más un comentario sobre que sí estaba de acuerdo sobre la irracionalidad y con teoría de juegos hay dos tipos de personas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y ya para terminar, primero cedo la palabra a Álvaro Chirino y después Silvia Mercado y con eso terminamos. Gracias. Gracias por el espacio. Muy interesante la presentación. Para empezar, bueno, me presento, yo soy de formación estadístico, no soy economista, así que para mí es gratificante ver un poco estos temas, principalmente porque desde la estadística existe, ¿no?, justamente esta corriente de entender mucho a partir de la variación de la variación de las variables, en realidad, si quieren, el comportamiento de ciertas variables, ¿no? Y en esto, la corriente en la estadística actualmente está muy vinculada a partir de los datos, predecir los comportamientos o las decisiones que van a tomar las personas, ¿no? Todo este tema de la inteligencia artificial, del machine learning, tienen varias técnicas orientadas a esto. Y ahí me iba a preguntar a la expositora, ¿cuál es la importancia de los datos justamente, ¿no?, previa a tomar tal vez una decisión a generar el experimento, ¿no? ¿Cuán importante es la magnitud, la variación de los datos previo a generar el experimento en este caso? Y en esa misma medida me llamaba mucho la atención y conectaba mucho de lo que se decía en la exposición con lo que pasó con Cambridge Analytics y todo este tema de Facebook, que en el fondo tenía mucho de estos componentes que tenía una zona gris justamente y que influenciaron en algún momento un tema electoral, ¿no? Que creo que tiene cierta similitud, ¿no? Y eso solo una pregunta como duda, ¿no? Eso principalmente, gracias. Gracias, Álvaro. Silvia, adelante, por favor. Sí, no,
primero que nada, no quisiera que se haya entendido, digamos, que el dato no querida sirve. Silvia, vamos a recoger 2 preguntas más de Silvia Mercado, de Alejandro Aguilar y de Raúl. Y con eso terminamos y de ahí te doy la palabra, por favor. Está bien. Hola, no, solo quería saludar, celebrar la discusión y que en algún punto se toca, pues bueno, el debate filosófico de antaño, si razón o sentimiento, si razón o experiencia sensorial, ¿no? Y esto me lleva a que David Hume ya lo había dicho, la razón es la esclava de las pasiones, ¿no? Y esto a partir de su estudio de la naturaleza humana. Y bueno, solo traigo esta acotación para invitar a los economistas y a los psicólogos a que revisen también los planteamientos filosóficos, ¿no? Porque madre de la psicología y de la economía es la filosofía, que de algún modo ya hizo estos esfuerzos por entender el comportamiento humano, y pues recordemos que el padre de la economía, antes que haya economía, Adam Smith, escribió también la teoría de los sentimientos morales, muy pegado a estudiar el comportamiento humano. Era eso y nada más celebrar la discusión. Gracias. Gracias, querida Silvia. Alejandro Aguilar, por favor, y después Raúl. Licenciada, buenas noches. Bueno, agradecido con su presentación. Justamente yo era, si se recuerda, quien le llamó justamente por el tema de mi tesis. Al inicio estaba pensando en realizar de neuroeconomía, sin embargo, realmente me quedaba una duda muy grande desde ese entonces, que realmente la neuroeconomía llega a cuestionar la econometría, ¿no? Entonces eso ha sido más que todo mi dificultad. Sin embargo, siempre he considerado de que efectivamente la psicología y la economía están totalmente unidas. Hoy en día puedo tener otro horizonte a partir de haber pasado esa materia de neuroeconomía. A partir de ello me estoy enfocando más que todo en la economía de la felicidad, que obviamente tiene que ver con temas psicológicos también, y bueno, más que todo agradecerle, ¿no? Pero esa idea quisiera que me aclare, por favor. O sea, ¿por qué en algún punto no se puede llegar a unir el tema econométrico con la neuroeconomía? Por más de que sea cuestionada, sé de que de aquí, por más de que yo pronostique a 10 años, mi pensamiento dentro de un año, incluso dentro de un mes, puede cambiar, y es por eso de que no, o sea, se la cuestiona. Pero ¿por qué no unirlo? ¿Por qué no llegar a algo? Quizás eso, gracias. Está bien, señor. Gracias. Y para terminar, Raúl, por favor, adelante. Gracias por participar, maestro. Gracias, buenas noches. Bueno, un poco mi participación se ha debido un poco a que uno de mis estudiantes ha mencionado un poco lo que vemos en clases. A ver, sí, es bastante interesante los tópicos que han tocado y me parece, bueno, bastante, bueno, un poco, no sé, desafiante, no sé si es la palabra desafiante o tal vez la palabra un poco provocador. Pero en línea con ello, ya para ser más textual, hay algunas cosas, apreciaciones que un poco yo a veces en clases suelo decirles a los estudiantes y no quiero que eso sean confusiones. Por ejemplo, el tema de la matemática. La matemática es un lenguaje, es una herramienta, no es un instrumento que te va a decir, ¿sabes qué? Debes hacer esto. Y lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Cuando vemos el juego de piedra, papel o tijera, que lo vemos en clase de juegos, llegamos a una conclusión muy obvia. Aleatorizas entre las 3 opciones sin tener un sesgo favorito a una opción. Más allá de que, bueno, voy a tratar de ver primero lo que está haciendo. Y ese resultado tan intuitivo, matemáticamente se lo encuentra. Formalmente se lo encuentra. Vayamos a un tema ya de temas de comportamiento, que eso lo vemos, bueno, solía verlo, eso depende de la coyuntura, generalmente en juegos, tenemos, entre comillas, 3 individuos. Se les da una tarea. Bueno, uno hace su tarea el día de mañana, otro hace durante la semana, el otro hace un momento antes, justo faltándole el tiempo, diciendo de paso no hay tiempo para nada, el tiempo no falta, etcétera, etcétera. Eso también lo vemos en clases
formalmente ese comportamiento, formalmente, y son racionales, los tres. O puede esto multiplicarse en múltiples individuos, dependiendo, puede haber un individuo que, bueno, hace mañana su tarea, hay otro que hace durante la semana y ahí puede haber varios, pues depende. Y uno que siempre hace a último momento diciendo, ok, ay, me falta tiempo, no hay tiempo para nada y siempre anda. Entonces, eso lo vemos. Y no les estoy diciendo, ¿saben qué, chicos? Así se deben comportar. Ya después van a ver que eso depende del contexto. Una cosa es haciendo una tarea, otra cosa es si me voy a poner un plan. Por ejemplo, me pongo como meta, mañana voy a decidir hacer una dieta. Bueno, hay uno que cumple la dieta rigurosamente, formalmente formalmente también se muestra que hay otro individuo que, uy, casi lo logra y al último cae. Y hay otro que dice de entrada, no, yo esto no lo voy a hacer porque esto es una locura. Entonces, eso es economía. Lo dice formalmente. Está funcionando formalmente, con todas las características. Y bueno, volviendo un poco al tema de lo de Kahneman, que es muy interesante, el tema del Nobel, es un Nobel, pero es un Nobel, al menos desde mi perspectiva, sería bueno también preguntar a la gente del Nobel Prize, que es por su paper de la teoría prospectiva, que es muy formal, está en econométrica, para aquellos que quieran verlo, es una lectura obviamente bastante interesante. ¿Y qué dice Kahneman? En eso, pongámoslo en lenguaje coloquial, porque bueno, parece que el lenguaje formal asusta. Formal es que esté en ecuaciones, ¿no? Pero lo dice de manera formal, ¿no? Bueno, razonamiento informal, que hay personas que efectivamente se comportan algo que entre comillas, estoy diciendo, parecen irracionales. ¿Qué es? Juegan la lotería sabiendo que, ¿sabes qué? Para que te ganes la lotería, eres uno entre millones de personas, entre 300 millones, o sea, la posibilidad es remota, aun si estás con otros, etcétera, etcétera, por el acuerdo que puedas o la estrategia que quieras ganar. ¿Pero por qué juegan eso? Bueno, la teoría prospectiva lo dice, que parece que la gente en su cabeza piensa que lo más improbable puede ser probable, y viceversa, que lo más probable es que no vas a ganar, eso va a ser algo improbable. Y eso lo recoge formalmente. Algo que estamos hablando básico. O sea, entonces todo aquello que se dice eventualmente, se dice, ok, ¿sabes qué? No es que los modelos, en ningún momento los modelos están diseñados para ti, ¿sabes qué? Así te debes comportar. No, es mejor estar tratando de recoger cómo se comporta, que eventualmente depende de muchos factores para tomar la decisión. El ejemplo de este piloto, Sally, igual. Las simulaciones obviamente no tomarán en cuenta ciertos aspectos. Cuando después corrigen las simulaciones, muestran que había tomado la decisión correcta. Así que el modelo matemático simulado no contradijo lo que en la práctica hizo bien el señor Sally o el piloto Sally. Entonces, el tema de la matemática, de que efectivamente no, la matemática no te dice, sabes que debes hacer esto. Si sabes leerlo correctamente, si saben leerlo bien, pues yo nunca he visto desde un punto de vista matemático que se demuestre que la rueda puede ser un cubo. Y así, hay varios ejemplos. Solamente mi observación es un poco que hay muchos aspectos que eventualmente los tocaba, dependiendo del contexto, obviamente, porque en años anteriores al menos lo tocaba con mayor intensidad esto en juegos, porque estamos viendo comportamiento. Y muchas veces los estudiantes me decían, bueno, eso es obvio, pero claro, estamos formalizando eso que la gente, que nosotros lo hacemos instantáneamente, ágilmente, que tal vez sale de manera natural. No vamos a redescubrir la rueda, simplemente estamos formalizando este proceso. Entonces, más allá de ello, el hecho, igual lo que dice Alejandro, al menos hasta donde yo he podido ver todas las teorías, es correcto. O sea, yo he podido ver que el individuo que hace su tarea mañana, hace durante la semana y un día antes, diciendo que el tiempo no le es totalmente racional.
Y el tema de la asimetría de información, que esto es algo interesante, yo compro un libro y obviamente no sé lo que tiene el libro hasta que lo leo, eso es asimetría de información. Es como comprarte un auto usado, no sabes qué tan mal está hasta que te toca usarlo, valga la redundancia. Bueno, y eso también lo hemos estudiado y se llama asimetrías de información, le ponemos nombre a todo en economía, pero no significa que no se lo estudie. Otra cosa es que se haga una mala aplicación de muchas teorías. Eso era lo que quería un poquito, más que todo, un poco contextualizar y también, bueno, lo que dijo Alejandro, sí, todos son racionales. Gracias, Raúl. Silvia, para terminar, adelante, por favor. Bueno, sí, son como muchos temas, muchas inquietudes, ¿no? Pero me gustaría partir por lo que acaba de señalar el señor Celis, con relación al tema de Kahneman y la formalización del lenguaje. Justamente ese era lo que había planteado hace rato. Yo tuve una gran inquietud al leer a Kahneman y sus descubrimientos y su premio Nobel sobre los sesgos y las heurísticas y cómo él comprobó que la mente humana pues se equivoca, ¿no? Y esos son los sesgos, y entonces hace toda una crítica, tiene el premio Nobel precisamente por eso, pero luego todo ese descubrimiento psicológico, todo ese análisis que él hace de la mente humana, hasta tiene un libro, ¿no es cierto?, el pensar rápido, tiene varios, pero esencialmente pensar rápido, pensar lento, despacio, etc. Finalmente, ¿en qué culmina? En la teoría prospectiva. Y esa teoría prospectiva, si bien tiene robustos argumentos conceptuales, acaba formalizando el lenguaje. Pero si es así, entonces acaba de alguna manera matematizando la lógica de comprensión de los individuos sobre un comportamiento. Y ese es un límite a la comprensión, ¿no es cierto?, de todos los estudiantes, pero no solamente eso, es una contradicción al supuesto de la racionalidad, ¿no?, con la que había partido. Entonces, yo cuando leí eso, porque estaba haciendo mi tesis, entonces quería hasta escribirle una carta al encontrar la incongruencia desde lo que yo pensaba que, pienso todavía que es, y sin duda es grande, es Kahneman, pero cae en esta contradicción metodológica para entender un supuesto, ¿no? Eso centralmente con lo que dice el señor Celis, ¿no? Vuelve a caer en la racionalidad en concreto. Silvia planteó el tema de Hume y la felicidad y cómo antes, bueno, la filosofía era el marco también de la psicología, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo que Hume, ¿no?, tuviesen supuestos fundamentales en la filosofía, en la comprensión de la felicidad. Y si nosotros analizamos todas las corrientes económicas, vamos a ver para qué se utilizan los medios, al final es para ser feliz, ¿no? Entonces, se usa todo un instrumental con enfoques, teorías, modelos, para que las personas sean felices. Y a partir de eso, obviamente, necesitamos nutrirnos más de los propósitos esenciales que nos habían llevado a plantear la filosofía, ¿no? Sin embargo, es largo de discutir esto de Hume y de Locke, pero ahí hay unas críticas no críticas, unos comentarios, digamos así, que Hayek hace sobre ellos, en torno a que esto, si bien la felicidad linda, bondadosa, etcétera, entonces, pero es muy estático. Y si la felicidad sí linda, pero hay que trabajar también no constructos, hay que trabajar alguna base de supuestos para alcanzar la felicidad. La felicidad no va a llegar así porque estemos, hay que trabajarla, ¿no? Y entonces ahí es ¿cómo trabajamos? ¿Qué es realmente la felicidad? ¿Cómo se maneja eso? Y es cuando Hayek comienza a acercarse a algunos laboratorios, de los primeros laboratorios, y de ahí justamente nace su teoría del sensorial, para ver cómo habían entendido los psicólogos al primer momento de la ruptura, ¿no es cierto?, de los filósofos. Hay que entender, todos sabemos en realidad que la filosofía, que la psicología se desprende de la filosofía, ¿no? Y entonces, pero se desprende en un marco abarcatorio de lo que es el experimento con los seres humanos. Y entonces ahí es cuando Hayek comienza a entender y encuentra validez
a partir de cómo opera la mente, ¿no? Las razones son fundamentalmente fisiológicas. Y es ahí cuando él comienza a hablar de los órdenes espontáneos. Él llama sentimientos, algo así, pero lo que ahora se conocen como asambleas neuronales para atender esos comportamientos donde se trabaja la felicidad. Y con esto llegar a decir que una persona, si quiere ser feliz, va a ser feliz con la información que tiene adentro, con la información que tiene en los módulos mentales. Si no desearlo, no lo va a hacer tampoco, ¿no? Y eso está muy vinculado a lo que es el comportamiento económico, sin duda. Lo que decía Alejandro, si para él comprar el libro le hacía feliz, bueno, le hacía feliz, ¿no? Entonces, pero antes han precedido en su mente los elementos de compra que siempre han sido subjetivos y han sido dinámicos. Esa es la distinción con Jung, con Luhmann, a partir de Hayek, ¿no? Lo otro que no me acuerdo, creo que era el señor Aguilar, el planteamiento de la neuroeconomía, ¿sí? Era con la econometría. ¿Por qué no se pueden vincular? En primer lugar, me alegro mucho que el señor Alejandro sí fue el que me llamó y fue alumno de la materia de neuroeconomía, donde hemos pasado en un momento muy auspicioso para que justamente el señor Alejandro ahora tenga esa inquietud. Primero que todo se puede vincular. Ahora usted abre el internet y encuentra todo. Han vinculado las cosas que jamás hubieran podido vincular y están vinculadas. Si yo hago un esfuerzo intelectual, un esfuerzo conceptual, le voy a vincular. Pero el problema no es esto. El problema es realmente si se puede, cuando son dos abstractos generalizables absolutamente diferentes. Por un lado, todo el esquema mental es absolutamente dinámico, actúa en milésimas de segundos, entonces es muy activo, ¿no? Nunca se acaban de asociar ideas. Si pudiésemos ver, aunque ahora ya se puede ver también, ¿no es cierto?, cómo está funcionando las mentes, son millones y millones de articulaciones, es demasiado activo el cerebro. Entonces, esa es un módulo de análisis muy específico, muy activo. La econometría, ¿no es cierto? Entonces es ese modelo predictivo, vamos a entender así, que si bien ha tomado información muy activa de ahora, con los datos, y vinculo el tema de los datos, esos datos que hoy se recuperan son muy útiles. Sirve, por supuesto que sirve. La estadística es fabulosa, ¿no? Ayuda, sirve. Pero ese modelo mañana no va a servir porque mañana ya es pues otro día. Los datos han cambiado, ¿no? Las circunstancias, las variables de constelación del hecho han cambiado. Entonces, lo que usted trabaja en los modelos econométricos pueden ayudar a aproximar, de hecho sirven, pero ayudarnos a predecir algo, a proyectar algo, un comportamiento económico de un individuo, de un grupo, de una sociedad, de un estado, ¿no? Entonces, sirven, pero no definen. Con lo cual, el momento de tomar la acción de la decisión, de poner en práctica eso, ha ayudado, pero no ha definido. Si fuese así, entonces nos dedicamos a hacer miles de modelos econométricos y que se cumplan. El problema es que tenemos el tema de la incertidumbre que mencionaba y sobre todo de la vigencia del dato. Si yo recupero el dato hoy, en la circunstancia de hoy, me va a servir hoy, no mañana. Mañana me va a aproximar al hecho, mas no va a definir el hecho, ¿no? Entonces esas son, digamos, lo que yo pudiese decir al señor Alejandro, ¿no? Desde la pregunta que ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos aproximar esta vertiginosa multiplicidad de eventos, de cognitos, de asociaciones neuronales a un hecho que es estático, por decir de una manera resumida, ¿no? Entonces, no se puede. Precisamente, no ese es el marco de la investigación que yo trabajo con el sistema de precios y el comportamiento de neuronal, digamos, para emitir un comportamiento, y es difícil, porque mientras yo estoy planteando mi hipótesis sobre el sistema de precios, cómo opera en la vida real para decidir una compra o algo, y ha cambiado mis eventos motivacionales, y ha cambiado mis emociones, y ya ha cambiado todo, ¿no? Entonces, esa es la no corresponde. Que se puede, pero no va a ser seguramente un supuesto muy serio, ¿no? Entonces, es difícil. La investigación no es tan fácil, ¿no? Entonces, nuevamente ahí decir que
para eso estamos los profesores, los investigadores, para ver cómo podemos colegir entre esta dinámica y esta otra, que son distintas, pero cuál va a ser entonces el punto de convergencia, ¿no? No me acuerdo qué otra pregunta más había, pero sí, reiterar que el dato, yo no menosprecio el dato, todo lo que yo trabajo es con datos, con informaciones, ¿no? Pero naturalmente que las pongo a consideración para el evento de hoy, no para mañana. Para mañana me ayuda. El dato, la estadística son obviamente instrumentos insustituibles, ¿no? Pero nosotros tenemos la obligación de ver si eso sirve o no sirve para los efectos que queremos esperar mañana. Bien, hay muchas preguntas más, pero ya pasó 1 hora y media, entonces, bueno, quiero agradecer a Silvia y a todos los participantes. Ha sido, yo creo, una charla muy rica en términos de ideas novedosas, y esto no acaba aquí. Muchas gracias a todos, querida Silvia, muchas gracias, vamos a seguir en contacto. Un abrazo a todos y gracias por estar acá. Gracias, Mauricio, por la oportunidad, y a todos los colegas por intercambiar esto, ¿no? Muchas gracias. A Bolivia y crecer en hermandad. La Católica es tu universidad, construyendo el camino de la luz y la verdad.